El consumo excesivo de azúcar se asocia con una gran cantidad de enfermedades: obesidad, cáncer, enfermedad cardiovascular, hígado graso y como estas muchas otras. Una sola lata de Coca-Cola ya tiene 35 gramos de azúcar, ya superamos esos 30 gramos diarios recomendados. Los edulcorantes son efectivos para la pérdida de peso en la medida en la que desplacen esos azúcares de la dieta y nos ayuden a disminuir las calorías que ingerimos. Podríamos un poco deducir que los edulcorantes no producen cambios en la microbiota y que por lo tanto no serían perjudiciales para ella. Si no llega a ser por un estudio que salió en 2022 que quizá cambia un poco las cosas. Lo que se vio es que los 4 grupos que consumieron edulcorantes modificaron su microbiota, tanto oral como intestinal, de forma significativa y distintiva, es decir, cada edulcorante lo hacía a su manera. Cuando compramos chocolate del 85% lo compramos con azúcar o con edulcorantes. Nuestra opinión personal, y como siempre en base a la evidencia, es optar por las versiones azucaradas de estos productos. ¿Por qué? Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Si sois nuevos por aquí, somos Víctor y Delia y somos médicos. En el episodio de hoy vamos a resolver la siguiente pregunta: ¿son los edulcorantes sustitutos saludables del azúcar? Y para ello revisaremos qué es lo que dice la evidencia científica respecto a varios temas de interés en relación a los edulcorantes. Por ejemplo, ¿es verdad que afectan a nuestra microbiota? ¿Son capaces de aumentar nuestros niveles de glucosa y de insulina? ¿Es cierto que se relacionan con un mayor riesgo de cáncer? Y como esto, otras muchas preguntas, al final daremos una serie de recomendaciones prácticas para el día a día y también comentaremos, en función de la evidencia, cuáles podrían ser las mejores opciones de edulcorantes. Antes de empezar a hablar de edulcorantes, vamos a hablar del problema del azúcar. El consumo excesivo de azúcar, normalmente en forma de azúcar añadido en productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, se asocia con una gran cantidad de enfermedades: obesidad, cáncer, enfermedad cardiovascular, hígado graso y como estas muchas otras. No queremos ser reduccionistas y echar toda la culpa al azúcar de estas enfermedades, ya que hay otros factores muy importantes como el sedentarismo que también aumentan su riesgo. Pero la realidad es que el azúcar aumenta la palatabilidad de los alimentos y además está en prácticamente todos lados, por lo tanto constituye una gran fuente de calorías en nuestra dieta. Tanto es así que diferentes organizaciones han decidido establecer un límite, unas recomendaciones del consumo diario de azúcar, y son que no debemos consumir al día más de 30 gramos o que no supere el 5% de nuestras kilocalorías totales al día. Pero claro, la realidad es que la gran mayoría está superando con creces estas recomendaciones de azúcar. Por poner un ejemplo, una sola lata de Coca-Cola ya tiene 35 gramos de azúcar, ya superamos esos 30 gramos diarios recomendados, para que veáis lo fácil que es superar este umbral. Entonces, como la gente cada vez es más consciente de este problema del azúcar que mencionabas, es cuando surgen los edulcorantes como alternativa saludable al azúcar. Vamos a ver qué hay de saludable en estos edulcorantes. Edulcorante es toda sustancia que proporciona un sabor dulce, ya sea natural o artificial. Tenemos edulcorantes calóricos, como son el azúcar de mesa, el jarabe de glucosa o la miel, y aditivos edulcorantes, que son los que utilizamos como sustitutos del azúcar. Estos se caracterizan porque tienen o muy pocas calorías o ninguna caloría en relación con el azúcar, y son a los que nos vamos a referir como edulcorantes por abreviar. Hay diferentes formas de categorizar estos edulcorantes. Una primera podría ser atendiendo su origen, lo que nos los dividiría en naturales y artificiales. Dentro de los naturales, un grupo son los polialcoholes. Los polialcoholes son un tipo de carbohidratos los cuales absorbemos de forma lenta e incompleta. Esto, claro, trae dos consecuencias. La primera de ella es que sí que vamos a absorber cierta cantidad de estos carbohidratos, por lo tanto tienen calorías, aunque menos que el azúcar, pero generalmente se cree que los edulcorantes, o por lo menos que todos, no tienen calorías. No es así, los polialcoholes sí que tienen. No he mencionado cuáles son los polialcoholes, pero son xilitol, maltitol, eritritol, etc. Aunque bueno, el caso concreto del eritritol apenas tiene calorías, pero es un poco la excepción dentro de este grupo. Entonces, una parte sí que se va a absorber proporcionando estas calorías, que son 2,5 kilocalorías por gramo, que son aproximadamente la mitad de lo que aportaría el azúcar, y luego otra parte que no se absorbe va a llegar a nuestra microbiota. Y claro, esto va a ser fermentado por nuestras bacterias y es donde la gente que no esté acostumbrada a su consumo podría experimentar gases, distensión abdominal y ciertas molestias. Pero la mayoría de gente lo que refiere es que una vez se acostumbra al consumo de estos edulcorantes, estos efectos secundarios ya no los notan tanto.
Dentro de este grupo de edulcorantes naturales también encontramos la stevia. La stevia como tal es una planta, pero lo que proporciona el sabor dulce de la stevia son los glucósidos de steviol. Entonces, si nosotros consumimos la stevia como tal como edulcorante, se trata de un edulcorante natural, pero ¿qué pasa? Que en el supermercado a veces nos encontramos con esos glucósidos de steviol extraídos y ya puestos en forma de producto. Entonces, recalcar que esto no sería tan natural, sino que no deja de tener un procesamiento. Exacto, y hay otras alternativas que si bien disponemos de bastante menos evidencia porque son más recientes y no hay tantos estudios, sí que parecen prometedoras con los pocos estudios que hay, como podrían ser la alulosa, la raíz de achicoria o inulina e incluso la fruta del monje. Pero como digo, no disponemos de mucha evidencia, aunque los mencionaremos más adelante. Y ya pasando al grupo de edulcorantes artificiales, tendríamos la sacarina, la sucralosa, el aspartamo, el acesulfamo, etc. Que son como más tradicionales y han sido más estudiados, ¿no? Otra forma de clasificar estos edulcorantes podría ser atendiendo a si tienen calorías o no tienen calorías. Los acalóricos, vamos a decir, serían todos estos artificiales que ha mencionado Delia, más la stevia, que tampoco tendría calorías. Y luego, los que sí que tendrían calorías es lo que hemos mencionado antes de los polialcoholes, a excepción del eritritol, como he comentado antes. Y una última forma de clasificarlos que queríamos comentar también es según su poder endulzante. Para ello se toma de referencia la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Entonces en este grupo tendríamos los acalóricos, que son más potentes que el azúcar. Por ejemplo, la sacarina es 500 veces más dulce que el azúcar y el aspartamo 200 veces más dulce. ¿Esto qué significa? Que necesitamos moléculas muy pequeñitas para tener ese dulzor. Entonces, la pastillita de sacarina que tú te tomas en el café no es solo sacarina, sino que contiene otras sustancias para que tenga ese tamaño y no sea una cosa milimétrica que sea muy incómoda de utilizar. En cambio, los polialcoholes tienen ligeramente menos potencial dulce que el azúcar. Entonces, estos sí que los utilizamos en las mismas proporciones, más o menos, que el azúcar. Vale, hemos visto que la gran mayoría de edulcorantes o bien no tienen calorías o tienen menos calorías que el azúcar, lo cual podría ser una ventaja. Pero una duda que estoy seguro que mucha gente tiene es, Delia, ¿son seguros estos edulcorantes? Tanto en Estados Unidos, la FDA, como en Europa, la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, revisan continuamente la seguridad de los aditivos, como por ejemplo los edulcorantes, ya que por ley tienen que ser seguros para el consumo humano. En el caso de los edulcorantes que ya hemos mencionado, que son los que se usan en los productos del día a día, ambas autoridades los han aprobado. Eso es. Cuando hablamos de seguridad, un concepto importante es la IDA, la ingesta diaria admisible. Esta IDA significa la cantidad de edulcorante que tú puedes comer de forma diaria durante el resto de tu vida sin que esto vaya a suponer un riesgo para tu salud. ¿Cómo se calcula esta ingesta diaria admisible? Se toma a partir de los estudios que se han hecho en animales, se ve a qué cantidades pueden empezar a producir efectos y se les aplica un factor corrector de 100. Es decir, no se han empezado a ver efectos perjudiciales en animales hasta que no se consume 100 veces la IDA. ¿Por qué se aplica este factor corrector? Para empezar, porque no es lo mismo el metabolismo humano que el de los animales, entonces para tener en cuenta esa diferencia y para que esta ingesta diaria admisible pueda ser apta para todos los públicos, incluso aquellos más vulnerables. Cabe destacar que los diferentes edulcorantes tienen IDAs diferentes, ya que sus componentes y características varían de unos a otros. Si te parece, Víctor, podemos poner un ejemplo de esto para que la gente lo entienda. Claro, por ejemplo, el aspartamo tiene una ingesta diaria admisible de 40 miligramos por kilo de peso al día. Esto en una persona que pese, vamos a decir, 70 kilos, serían unos 2.800 miligramos de aspartamo que puede consumir al día. Por ejemplo, una lata de Coca-Cola, cero, contiene unos 200 miligramos de aspartamo. Esto quiere decir que nosotros no alcanzaríamos ese límite, esa IDA, hasta que no consumiéramos 10 o 14 latas. Con esto también queremos dejar claro que estas cifras se ponen esperando que la gente con un consumo habitual no las alcance. Ahora bien, el hecho de que sean seguros por debajo de esa IDA no quiere decir que sean saludables. Y esto es lo siguiente que vamos a revisar: cómo afectan estos edulcorantes a nuestra microbiota, a nuestros niveles de glucosa e insulina, a nuestra composición corporal, si nos hacen ganar o perder peso, y también al riesgo de padecer cáncer.
Ya hicimos un episodio con Mónica Pérez hablando en gran detalle de la microbiota y vimos cómo esta no solo se relaciona con nuestra salud digestiva, sino con nuestra salud en general. Y está relacionada con un montón de patologías a nivel de todo el cuerpo. También vimos que nuestra dieta es el factor más importante a la hora de modificar esta microbiota. Antes de hablar de la evidencia y los estudios respecto a la microbiota, creo que hay que hacer alguna pequeña aclaración, ¿no?, para que la gente lo tenga en cuenta. Y es que el campo de estudio de la microbiota es un campo muy reciente. Se está avanzando mucho, es verdad, pero no hay tanta evidencia como en otros campos y no podemos hacer afirmaciones quizá tan contundentes como se podrían hacer en otros campos. También hay que decir que los factores que afectan a nuestra microbiota son prácticamente infinitos. Tú te vas unos días de vacaciones a la playa, estás en un entorno diferente, comes comidas diferentes, te expones a ambiente diferente, tu microbiota va a cambiar. Duermes peor unos días, va a cambiar el ejercicio. Son tantos los factores que a veces es difícil tener todos esos controlados dentro de un mismo estudio. Y por último, quería añadir que a día de hoy no disponemos de la receta perfecta sobre la microbiota. Es decir, no tenemos una receta que nos diga esta población de bacterias son beneficiosas, necesitamos esta proporción, esta en estas son perjudiciales. Sí que es verdad que se empieza a intuir, pero no tenemos esa receta. Teniendo todo esto en cuenta, ahora sí, veamos qué dice la evidencia al respecto. Hemos analizado varios estudios que personalmente no he sido capaz de aprenderme de memoria, así que me voy a ayudar de la chuleta. En el primero, los participantes pasaban 2 semanas consumiendo sacarina a la dosis máxima recomendada y en ellos no se apreciaron cambios ni en la composición de la microbiota ni en la producción de metabolitos. El siguiente estudio fue similar, pero utilizando aspartamo y sucralosa. En este caso no eran dosis máximas, pero sí que eran dosis realistas de un consumo alto de edulcorantes y tampoco se encontraron cambios. Y en el tercer estudio se utilizaron 10 gotas de stevia a diario durante 12 semanas y tampoco se vieron cambios significativos en la composición de la microbiota. Entonces, hasta aquí podríamos un poco deducir que los edulcorantes no producen cambios en la microbiota y que por lo tanto no serían perjudiciales para ella. Si no llega a ser por un estudio que salió en 2022 que quizá cambia un poco las cosas. Vamos a describir un poco este estudio. Se recogieron unos 120 participantes y se dividieron en 6 grupos de 20 participantes cada uno. 4 grupos iban a estar expuestos a 2 semanas de consumo de edulcorantes. Los edulcorantes iban a ser sacarina, sucralosa, aspartamo y stevia. Y iba a haber otros 2 grupos de control que no iban a consumir estos edulcorantes por hacer el estudio más riguroso. Una característica importante de estos participantes es que se buscó expresamente que no hubieran consumido edulcorantes en los 6 meses previos al inicio del estudio. Así podríamos ver con mayor claridad cuáles son los cambios que produce el consumo de edulcorantes en nuestra microbiota. ¿Y qué es lo que se vio? Lo que se vio es que los 4 grupos que consumieron edulcorantes modificaron su microbiota, tanto oral como intestinal, de forma significativa y distintiva, es decir, cada edulcorante lo hacía a su manera. También se vio que los grupos que habían consumido sacarina y sucralosa, además de este cambio en la microbiota, presentaron peores respuestas a los test de tolerancia oral a la glucosa, es decir, metabolizaban un poco peor la glucosa. Pero este estudio no acabó ahí. ¿Cómo pudieron saber que estos cambios en el metabolismo de la glucosa se debían a los cambios en la microbiota y no a otros factores? Lo que se suele hacer en este tipo de estudios en el que se estudia la microbiota es trasladar la microbiota, hacer un trasplante de los individuos que han participado en el estudio a ratones germ-free, que se dice, que son ratones que han crecido en condiciones estériles y por lo tanto no tienen microbiota propia. Lo que se busca en estos estudios es si estos ratones, al hacer el trasplante de microbiota, reproducen lo que hemos visto en los participantes del estudio, podemos afirmar que la microbiota juega un papel causal, ¿no? Esto es justamente lo que se hizo. Es un poco complejo esta parte de los traspasos, ¿vale? Porque hay muchas cifras y un poco mezclado, pero voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Dentro de cada grupo de los que consumieron edulcorantes, había gente que llamaron los top responders, o sea, los que tuvieron una peor respuesta al metabolismo de la glucosa. Pero dentro de ese mismo grupo también hubo gente que no tuvo peores respuestas al metabolismo de la glucosa. Lo que pasa es que en los grupos de sucralosa y de sacarina, si tú juntas todos los que han participado en esos grupos, sí que se podía decir que en general el grupo tenía peor respuesta. Pero esto no implica que todos respondieran. Vale. Dicho esto, también teníamos día 1 del estudio donde nadie había consumido edulcorantes y día 21 donde todos habían consumido ya el último día de edulcorantes. Con estas cosas claras, se trasplantó microbiota de
los participantes que habían estado en todos los grupos, tanto del día 1 como del día 21. ¿Y qué es lo que llama la atención después de todo este rollo? Que en aquellos que habían sido los que peor metabolismo de glucosa habían mostrado ante el consumo de edulcorantes, cuando tú le trasplantabas su microbiota del día 1 a los ratones, no pasaba nada, todo bien. Pero cuando tú les trasplantabas la microbiota del día 21, del último día de consumo de edulcorantes, los ratones también metabolizaban peor la glucosa, lo cual sí que demuestra este papel causal de la microbiota en esta tolerancia a la glucosa. Esto, que se observó en los 4 top responders, tanto de cualquiera de los grupos de edulcorantes, en realidad no se observaba en los 4 que menos respondieron, y tampoco, obviamente, se observaba en los grupos que no consumieron edulcorantes. De aquí podemos sacar varias conclusiones y alguna explicación, ¿verdad?, para aclarar un poco mejor todo esto. La primera pregunta que podría hacerse la gente es ¿por qué existían respondedores y no respondedores? ¿Por qué no todos respondían igual? Los autores del estudio lo que sugieren es que esto dependía de la microbiota previa que tenía cada persona, y esto hacía que hubieran respuestas individualizadas al uso de edulcorantes. Otro punto importante es que los edulcorantes, como hemos visto en este estudio, no son fisiológicamente inertes, como se podría pensar anteriormente, y es que en algunas personas pueden producir cambios a nivel metabólico mediados por esta microbiota. Además, no podemos saber si estos efectos que hemos comentado se mantienen a largo plazo o no, ya que las personas que participaron en el estudio, como ha explicado Víctor, llevaban 6 meses sin consumir edulcorantes. Entonces, ¿qué pasa? Que personas que ya consuman edulcorantes de manera habitual pueden desarrollar adaptaciones que hagan que estos efectos desaparezcan. Por lo tanto, se requieren más estudios que vean si a largo plazo estos efectos se mantienen o no. Exacto. Hemos mencionado ya aspartamo, sucralosa, sacarina, stevia, pero que hay de otro grupo de edulcorantes como son los polialcoholes. La evidencia respecto a los polialcoholes es mucho menor. Aún así hemos encontrado esta revisión que lo que nos dice es, en base a la poca evidencia disponible, parece ser que los polialcoholes podrían tener un efecto beneficioso sobre la microbiota al actuar como prebióticos, porque como hemos explicado, no todos se van a absorber y hay algunos que sí que pueden aprovecharse por nuestra microbiota. Los autores de esta revisión también aclaran que en base a la poca evidencia que decimos que hay, tampoco se puede saber a ciencia exacta cómo repercuten en nuestra fisiología. Entonces, a modo de conclusión de este apartado de edulcorantes y microbiota, queremos aclarar que, pese a que hay muchos estudios que dicen que no hay relación entre el consumo de edulcorantes y una alteración de la microbiota, este último que hemos explicado más en detalle nos hace cogerlos con más cautela y no poder afirmar que sean completamente seguros, ya que en determinadas personas sí que pueden causar una alteración perjudicial de nuestra microbiota. Cambiamos de bloque ahora y pasamos a edulcorantes y metabolismo de la glucosa. Una duda muy frecuente es, oye, ¿estos edulcorantes elevan la glucosa? ¿Elevan la insulina? Si nosotros vamos a ensayos clínicos en humanos, vemos que el consumo de 2 semanas de diferentes edulcorantes no aumenta ni nuestra glucosa en sangre tras consumirlos ni nuestra insulina. Si vamos a metaanálisis y revisiones sistemáticas cogen varios de estos ensayos clínicos para poder llegar a conclusiones más fiables, vemos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay que hacer 2 matices respecto a esta información. Sí, el primero es que no todos los edulcorantes son iguales. Por ejemplo, los polialcoholes, que ya hemos dicho que son carbohidratos y que aunque no se metabolizan de manera completa, siguen teniendo repercusión, estos sí que van a aumentar los niveles de glucosa y van a aumentar los niveles de insulina. Y el segundo matiz es el estudio que acabamos de ver hace un momento. En determinadas personas sí que podría llevar el consumo de edulcorantes a una modificación de la microbiota que a su vez afectase el metabolismo de la glucosa. Entonces, conclusión de este bloque es muy parecida a la de la microbiota y es que no podemos afirmar a ciencia exacta ni una cosa ni la otra y nos hace tener un poco de cautela porque en determinadas personas sí que podría dar problemas. Sentimos no poder dar respuestas más contundentes, pero en base a la evidencia que hay, es lo más científico que podemos decir. Pasemos ahora a un tema distinto pero que no deja de ser polémico. ¿El consumo de edulcorantes nos hace ganar peso o por el contrario nos ayuda a perderlo? La evidencia científica dice que en estudios observacionales se ha visto una relación entre el consumo de edulcorantes y la obesidad y la diabetes, y esto nos podría llevar a desaconsejar los edulcorantes en los grupos de población que tengan estas enfermedades.
El problema con este tipo de estudios es que hay un montón de factores confusores que se llaman que pueden influir en el resultado y que no los controlamos. Y observar una asociación no implica causalidad, es decir, no podemos demostrar a ciencia exacta que sea ese consumo de edulcorantes el que causa la diabetes y la obesidad o sea otro factor. De hecho, más bien lo que ocurre es todo lo contrario. Es el fenómeno que se llama de causalidad inversa. Las personas con obesidad y diabetes, en un intento de perder peso y mejorar su salud, es posible que consuman más edulcorantes para evitar el azúcar. Eso es, entonces para salir de dudas lo que tenemos que mirar son ensayos clínicos controlados, donde como su nombre indica sí que podemos controlar el resto de variables. Si nosotros vemos, por ejemplo, este metaanálisis o revisión sistemática, se ve cómo la sustitución de bebidas azucaradas por bebidas con edulcorantes ayuda a perder peso de forma significativa. ¿Y esto por qué es? No es porque los edulcorantes tengan algo mágico o ningún truco especial que nos haga perder peso, es porque estamos desplazando una serie de calorías que tienen las bebidas azucaradas, esto nos lleva a un déficit calórico y de ahí viene la pérdida de peso. Otra conclusión interesante del estudio es que este efecto era mayor en personas con sobrepeso u obesidad y en aquellas que no tenían una dieta establecida de pérdida de peso. La explicación de esto último podría ser que, claro, como la ventaja que nos da esta sustitución es el déficit calórico, en una dieta que ya tiene este déficit calórico se hace como menos relevante esta sustitución. Y en esta misma línea tenemos otros metaanálisis como el que aparece ahora mismo en pantalla que demuestran que los edulcorantes son efectivos para la pérdida de peso en la medida en la que desplacen esos azúcares de la dieta y nos ayuden a disminuir las calorías que ingerimos. Y un caso particular que queremos comentar es este metaanálisis, en el que, si bien se observan resultados en la misma línea de lo que acaba de decir Delia, un punto diferente con el resto de estudios es que en los anteriores estudios, cuando nosotros utilizábamos o bien agua o bien bebidas edulcoradas versus las bebidas azucaradas, como ambas no tienen calorías, se veía la misma efectividad para perder peso. Sin embargo, en este estudio parecen ser ligeramente superiores para la pérdida de peso las bebidas edulcoradas respecto al agua. Esto que al principio nos puede chocar a todos, a mí mismo me chocó, y busqué cuál era la interpretación de los expertos de este estudio. Y la explicación podría ser que en estas personas que ya están acostumbradas a consumir productos dulces siguen teniendo esa apetencia por sabor dulce. Cuando tú lo sustituyes por una bebida azucarada, puedes saciar o con esto te puedes librar ya de esas ganas de dulce, pero igual si lo sustituyes por agua, no. Esa es un poco la explicación que podrían dar, pero bueno, hay que integrar este resultado con el resto de la evidencia científica que tenemos, donde vemos que tanto el agua como las bebidas edulcoradas son efectivas. Sí, pero que quede claro que la opción más saludable siempre va a ser el agua. ¿Qué conclusiones podemos extraer de este bloque? La primera es que, al contrario de lo que decían algunos estudios observacionales, en ensayos clínicos controlados sí que se ha llegado a la conclusión de que bebidas edulcoradas sí que pueden ser beneficiosas para perder peso en la medida de que desplacen otros productos azucarados que nos hagan ingerir más kilocalorías. Eso es, y la medida detrás de esto es que nos llevan a un déficit calórico y ese déficit calórico nos ayuda a perder peso. Otra conclusión que podemos decir, como bien recalcaba Delia, es que el agua es la opción más saludable, siempre, tiene que ser la primera opción. Sin embargo, en personas con sobrepeso u obesidad, a los que le esté costando dar este cambio de bebidas azucaradas por agua, un buen paso intermedio que se ha demostrado efectivo en los estudios podrían ser estas bebidas edulcoradas. Repito otra vez, como paso intermedio y siempre intentando acabar en el consumo de agua, que es la opción más saludable. Y una última aclaración que yo creo que estaría bien hacer es: el hecho de que un edulcorante tenga menos kilocalorías que el azúcar no quiere decir que un producto ultraprocesado que sea con edulcorantes automáticamente sea una buena opción para perder peso. Los estudios que hemos comentado mencionaban el desplazamiento sobre todo de bebidas. ¿Por qué? Porque una bebida edulcorada no tiene calorías procedentes de ningún otro ingrediente, ningún otro nutriente. Pero, por ejemplo, se me ocurre, unas galletas en su versión edulcorada no van a ser una buena opción para perder peso, como os podréis imaginar. Quería dejar eso claro. Sí, está bien aclararlo, la verdad. Pasamos ahora a edulcorantes y cáncer. La relación entre edulcorantes y cáncer se estableció en estudios de los años 80 y 90, donde se alimentaba a ratones con cantidades desorbitadas de edulcorantes como el aspartamo o la sacarina y se vio que estos ratones tenían mayor prevalencia de distintos tipos de cánceres. Como podéis entender, esta relación que se dio con cantidades que superaban las 1000 veces la dosis diaria recomendada, pues no se puede extrapolar a la vida real, ¿no?
y menos también porque están hechos en ratones. Entonces, Delia, ¿por qué vuelve a estar en boca de todos este tema de cáncer y edulcorantes? Este tema volvió a revivirse cuando en 2023 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, cambió de categoría en la clasificación de carcinógenos al aspartamo. Vamos a explicar un poco este cambio, vamos a explicar la clasificación para que la gente entienda qué repercusión puede tener esto. El aspartamo estaba clasificado en la categoría 3, que es no clasificable. Pasó de categoría 3 a categoría 2B, posible carcinógeno. Por encima de esta categoría están la categoría 2A, que es probable carcinógeno, y 1, que es carcinógeno probado. Estas palabras, que pueden ser un poco confusas, buscamos la opinión de diferentes expertos a ver qué opinión tenían de este cambio. Y nos gustó mucho una, ¿no?, que venía a decir como antes en la categoría 3 no se sabía si el aspartamo producía cáncer. Ahora en la categoría 2B quiere decir que podría ser que el aspartamo produjera cáncer, pero que se necesita más investigación al respecto, lo cual no deja de ser una variante de no sabemos si produce cáncer. De hecho, para poner un poco en contexto, la FDA, la Organización de Estados Unidos que vela por la seguridad alimentaria de los estadounidenses, no está muy de acuerdo con este cambio de categoría, ¿vale?, con los estudios que se utilizaron para justificar este cambio, y el comité de expertos de la OMS encargado de los aditivos alimentarios no quiso cambiar la ingesta diaria máxima admitida y la mantiene en los 40 miligramos que hemos explicado antes por kilogramo de peso y día. Pero vamos a ver ahora qué dicen los estudios al respecto. Los estudios que tenemos sobre este tema son estudios observacionales y, como hemos explicado antes, pueden establecer relaciones pero no causalidad, ya que hay muchos otros factores que pueden influir en el resultado. Si bien hay ciertos estudios que sí que demuestran una asociación entre un mayor consumo de edulcorantes y un mayor riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer, también hay otros muchos estudios en los que no se observa esta asociación. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar aquí? La conclusión es que no deberíamos ser alarmistas y confirmar que los edulcorantes causan cáncer, ya que la evidencia científica no nos puede decir al 100% ni una cosa, es decir, ni que causen cáncer, ni la otra, es decir, que no lo causen. Una cosa importante a la hora de hablar de carcinógenos, ¿no?, de riesgo de cáncer, es que un factor muy importante es la dosis de exposición. Es decir, normalmente cuando una sustancia es un carcinógeno, cuanto más te expones a ella, mayor es tu riesgo de padecer cáncer. Entonces, no sería lo mismo el riesgo que pudiera, en el caso de que se demostrara que son carcinógenos estos edulcorantes, no sería lo mismo una persona que se atiborrea edulcorantes todos los días que una persona que haga un consumo esporádico. Lo digo por no ser muy alarmistas al respecto. Y por poner un poco de contexto en esto, en la categoría 2A, que es una categoría superior de riesgo a la categoría 2B en la que está el aspartamo, encontramos, por ejemplo, la carne roja, a la que yo creo que pues, mucha gente se expone en el día a día, ¿no?, y quizá no se vuelva tan loca con esto. Y en la categoría 1, que es carcinógeno probado, es decir, que lo sabemos, estarían la radiación solar, el alcohol, el humo del tabaco incluso de forma pasiva, y algún otro factor como por ejemplo las carnes rojas procesadas, que también son factores que a los que la gente se expone mucho. Eso es, yo creo que todos en mayor o menor medida nos hemos expuesto voluntario o involuntariamente a estos factores. Igual no somos tan alarmistas como podríamos serlo con los edulcorantes. Y repito, el único que está en esa categoría de momento es el aspartamo. Y otro matiz en relación con la obesidad, que la mencionábamos en el punto anterior, es que está demostrado que la obesidad aumenta el riesgo de cáncer y que entre un 4 y un 8% de los cánceres se deben a la obesidad. Entonces, tenemos estos edulcorantes que, si en la medida de lo posible ayudan a disminuir esta obesidad en unos sujetos concretos en un contexto determinado, esto puede hacer disminuir el riesgo de cáncer y quizá en estos casos no nos importaría tanto el posible efecto de estos edulcorantes en el riesgo de desarrollar el cáncer en sí. Totalmente, muy bien explicado, Delia. Pasemos ahora, ya vale, la gente estará diciendo, bueno, vale ya de tanta estudio, tanta ciencia, ¿no? Vamos a dar ya recomendaciones prácticas. Pues aquí vienen. Hablemos ahora de cuál podría ser el mejor o mejores edulcorantes. Lo primero que queremos decir es que no hay una lista, ¿no?, por ninguna organización que diga, mira, este es el ranking, primero, segundo, tercero, e incluso si buscamos diferentes expertos, veremos listas o rankings diferentes. Uniendo un poco toda la evidencia que hemos comentado y la opinión de diferentes expertos que hemos consultado, esta es un poco nuestra clasificación. En un primer grupo, lo más abajo del todo, estarían los edulcorantes artificiales y dentro de este grupo tendríamos la sacarina y la sucralosa.
¿Por qué? Porque como hemos visto en el estudio que hemos explicado en detalle anteriormente, son los que mayor capacidad de producir disbiosis, es decir, de alterar nuestra microbiota, tenían. Además, en el caso de la sacarina, una hipótesis es que podrían producir hiperpermeabilidad intestinal. Como digo, es solo una hipótesis, pero también está ahí. Por todo este conjunto de factores, los tendríamos dentro de este grupo los más desaconsejados. Y luego estaría el aspartamo, que también pertenece a la categoría de artificiales, pero en realidad cuando nosotros lo introducimos en nuestro cuerpo se divide en dos aminoácidos que son naturales, como son el ácido aspartico y la fenilalanina. Pero claro, también es el que hemos mencionado con el riesgo del cáncer y la OMS. Por ello, y porque son sintéticos, como ahora va a explicar Delia, estos serían los que más podríamos desaconsejar, ¿no? Por así decirlo. Y por encima de estos tendríamos un siguiente grupo que sería el de los edulcorantes naturales. En situación de duda y basándonos en la evidencia que hemos revisado para realizar este episodio, nosotros tendemos a inclinarnos por lo natural. En este grupo tendríamos la stevia, que como hemos dicho anteriormente procede de una planta, y si bien es cierto que en el estudio que hemos comentado de la microbiota se ha visto que la stevia en determinadas personas puede alterar la microbiota, nos sigue gustando más que los artificiales porque es un producto natural. Por otra parte, como también os he comentado antes, el poder endulzante lo dan los glucósidos de esteviol y estos a veces se extraen en forma de producto para endulzar. Estos yo no los agruparía en este grupo de naturales porque ya han sufrido un procesamiento. Eso es, como pequeña aclaración, decimos que nos tendemos a inclinar hacia lo natural, pero siempre y cuando la evidencia disponible también vaya en esa dirección. No somos ni sesgados ni extremistas al respecto. Y como la evidencia también llega hasta ese punto, pues nosotros ante igualdad de condiciones sí que tendemos a inclinarnos por lo natural. Otro edulcorante perteneciente a este grupo son los polialcoholes. Un breve resumen de los polialcoholes. Como hemos dicho, sí que tienen calorías porque partes de ellos se absorben, tendrían la mitad de calorías que el azúcar aproximadamente, salvo el eritritol, que este prácticamente no tiene. Como hemos dicho, podrían tener un efecto prebiótico con la poca evidencia que tenemos, lo cual pues ya parece ser mejor que los otros edulcorantes que hemos comentado, con un efecto disbiótico, y de ellos casi podríamos destacar el xilitol, ¿vale? Y luego una cosa que podríamos destacar del eritritol es, aparte de que prácticamente no contiene calorías, resiste muy bien a altas temperaturas, lo que quizá lo haga el más adecuado a la hora de postres o cocinarlo, pues por ejemplo, a altas temperaturas. Y otros edulcorantes bastante prometedores serían la lulosa o la fruta del monje, que pueden tener efectos beneficiosos sobre la saciedad y sobre la regulación de glucosa en sangre, pero hay muy pocos estudios científicos al respecto. Por lo tanto, se necesita estudiarlos más para poder recomendarlos con coherencia. Eso es. Pero Delia, ¿cuál es nuestro edulcorante preferido? Vamos a decir la verdad. Sin duda, el mejor edulcorante es aquel que no utilizas, ya que los edulcorantes, más allá de su sabor dulce, no nos proporcionan ningún otro beneficio. Esto ya lo contamos en base a nuestra experiencia y a lo vivido. Cuando dejas de consumir azúcar o edulcorantes, al final tu gusto se adapta a ello y entonces empiezas a cogerle el gusto a alimentos que antes te parecía que no te gustaban y te empiezan a gustar, como por ejemplo el café solo. Yo ya hace muchos años que dejé de consumir azúcar como tal, pero empecé a consumir sacarina y yo mi café solo de la mañana me lo tomaba con sacarina, hasta que Víctor llegó un momento que me dijo, oye, pero que te estás tomando dosis de sacarina diarias, ¿por qué no intentas tomártelo solo? Y entonces me lo empecé a tomar sin edulcorar y la verdad es que al principio para mí eso era impensable porque estaba asqueroso, pero a los meses me empecé a acostumbrar hasta que le coges el gusto, ¿no? Y ahora nos tomamos el café de filtro súper a gusto y súper bien, vamos, ya no se nos pasa por la cabeza endulzarlo con ninguna sustancia. Como esto también ocurre con el kéfir, con los yogures naturales, que ya no necesitamos echarles nada. E incluso el chocolate, nos tomamos chocolate 85% y Víctor, que se atreve a más, a veces más, y pues al final cambia como tu percepción y tus gustos. Entonces yo siempre os diría que intentéis evitar el azúcar y que si utilizáis estos edulcorantes sea un poco más como cambio, ¿no? Dejo de echarme azúcar en el café, me echo durante un tiempo pues algún edulcorante que sea menos endulzante que el azúcar y luego ya paso a no tomar nada.
Eso es. Otros ejemplos que a mí se me ocurren son la fruta se vuelve extremadamente dulce cuando dejas de consumir estos productos o azucarados o edulcorados. Y, por ejemplo, muchas veces hemos comentado en los estudios los refrescos, ¿no? Que parecen ser una gran fuente tanto de azúcar como de edulcorantes. Nosotros cuando vamos por ahí o pedimos un agua normal, pero cuando queremos algo un poco más disfrutón, ¿no?, que el agua normal, pedimos un agua con gas, con una rodaja de limón y ya parece que te estás tomando un refresco, ¿no? Con las burbujas y eso es muy similar. Si sobre todo socialmente os cuesta pediros un agua cuando el resto de gente se está pidiendo refrescos o bebidas alcohólicas o lo que sea, el agua con gas es una muy buena opción. Un matiz negativo respecto a los edulcorantes que no hemos comentado hasta ahora y sí que me gustaría comentar es el hecho de que si tú te acostumbras a consumir edulcorantes en el largo plazo, esto va a hacer que perpetúe tu apetencia por el sabor dulce. Y claro, habrá ocasiones en las que no haya versiones edulcoradas y recurras a versiones azucaradas, te lleve a consumir más ultraprocesados y postres y todo esto esté desplazando otros productos que sí que sean saludables. Por ello queremos hacer énfasis en que lo mejor es reeducar tu paladar y no depender tanto en el día a día de estos sabores dulces. Bueno, hemos hablado durante este episodio de muchas cosas, hemos abierto muchos temas, pero ahora querríamos daros las 5 conclusiones más importantes que nosotros hemos sacado de esta tertulia. La primera es que, aunque se suele hablar de los edulcorantes como un grupo, lo cierto es que cada tipo de edulcorante tiene unas características y una composición diferente, por lo que no se puede extrapolar los resultados que pueda tener sobre nuestra salud un edulcorante en concreto con el resto de edulcorantes y habría que hacer investigaciones y estudios de cada uno por separado. La segunda conclusión es que, como veíamos en el estudio de Suez de 2022, ese que hemos explicado en más detalle, los edulcorantes no son metabólicamente inertes, como se podía pensar, y hemos visto que en determinadas personas, a través de cambios en la microbiota, pueden producir cambios en nuestro metabolismo de la glucosa, que suelen ser perjudiciales. Entonces, no sabemos todavía y se tiene que investigar más qué características predisponen a que unas personas respondan de esta forma y otras que también consumen ese edulcorante no respondan tan mal. Todavía no se sabe y hay que investigarlo. Entonces, nuestra recomendación, igual que con los azúcares añadidos, es evitar los edulcorantes en la medida de lo posible, ya que no nos proporcionan ningún efecto beneficioso más allá de ese sabor dulce. Así que os insistimos en que intentéis reeducar vuestro paladar y que veáis lo bien que sabe la comida natural cuando te desacostumbras de tanto dulce. Ahora bien, una vez hemos dejado claro que el consumo habitual hay que descartarlo, igual que con el azúcar, pueden quedar dudas respecto a su consumo esporádico. Por ejemplo, un caso concreto, cuando compramos chocolate del 85%, lo compramos con azúcar o con edulcorantes. Nuestra opinión personal, y como siempre en base a la evidencia, es optar por las versiones azucaradas de estos productos. ¿Por qué? Porque este azúcar, en el contexto de una persona que lleva unos hábitos saludables, con una dieta saludable, que hace deporte, no va a tener prácticamente ningún impacto sobre su salud, lo cual no podemos garantizar al 100% con estos edulcorantes. Y si alguna persona en su contexto determinado pues prefiere tomar edulcorantes en vez de estos productos azucarados, nosotros recomendaríamos que tirara más por las versiones naturales, como puedan ser polialcoholes como el xilitol o el eritritol, como pueda ser, por ejemplo, la stevia o incluso los que hemos mencionado de fruta del monje, alulosa, de los cuales es verdad que no hay tanta información, aunque los pocos estudios que hay parecen muy prometedores. Y por último, recordar que el único contexto en el que parecen tener cierto beneficio estos edulcorantes es en el de estas personas con sobrepeso u obesidad que para mejorar su salud quieren perder peso, pero que siguen un poco adictas a ese sabor dulce. Entonces, en ese caso, los edulcorantes como paso intermedio a dejar el dulce sí que tendrían un beneficio al desplazar las calorías de los productos azucarados por menos calorías de estos edulcorantes. Pero repitiendo siempre que sería como un paso intermedio en un momento determinado para luego dejar por completo tanto azúcares como edulcorantes. Esperamos que os haya gustado este episodio. La verdad es que somos conscientes de que quizá tenía mucha carga de estudios, mucha carga científica. Lo hablaba con Delia, ¿no?, antes de grabar esta tertulia. A los que hayáis llegado hasta aquí, pues muchas gracias por llegar y de verdad que nos ayudaríais mucho dándonos vuestra opinión. ¿Qué os parecen este tipo de vídeos? Porque es verdad que podríamos intentar hacerlo como más ameno, ¿no?, por así decirlo, pero claro, ¿cómo te demuestro si los edulcorantes afectan a la microbiota o si aumentan el riesgo de cáncer sin evidencia científica? Yo lo que siento es que si lo digo sin estos estudios,
parece la opinión del típico cuñado, ¿no? Entonces, bueno, que nos den su opinión, ¿verdad? Que nos será bastante útil. Nosotros lo hemos hecho lo mejor posible, lo mejor que hemos podido, teniendo en cuenta siempre la evidencia científica, pero siempre estamos dispuestos a mejorar y vuestro feedback es lo mejor que nos viene para poder hacerlo. Así que bueno. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio, esta vez sí con invitado. Adiós.